Hola a todos, mi nombre es Jill y les doy la bienvenida a una nueva clase del curso en línea de tarjetas. En la clase de hoy vamos a hacer una tarjeta con técnicas mixtas y utilizando el sello de la colección Bloom de Prima Marketing. Hola a todos, en la clase de hoy vamos a hacer una tarjeta con técnica mixta. Vamos a utilizar este sello de la colección Bloom, ¿sí? Que es este tipo de rostros. Vamos a utilizar tinta archival, que recuerden que es una tinta indeleble. Esta es la tinta negra, se llama Jet Black. Voy a utilizar acuarelas con mi pincel recargable, pero pueden utilizar un pincel para acuarelas con agua. Perfect Pairs, y vamos a utilizar algunos marcadores, vamos a usar máscaras. Bueno, lo primero que tenemos que tener es este papel de acuarela, porque es conveniente cuando vamos a trabajar con agua utilizar un buen papel de acuarela para que no se deforme la cartulina que después vamos a pegar a nuestra tarjeta. Antes de comenzar voy a entintar mi sello, ¿sí? Y en este caso saqué la superficie que siempre protege mi mat de corte, ¿sí? Este tipo de pergamino antiadherente, porque no voy a estampar de la manera tradicional poniendo el sello sobre el papel, sino al revés. Y como no quiero cortar la cartulina, el papel de acuarela después, simplemente voy a utilizar estas guías y voy a colocar mi sello derecho y voy a utilizar estas guías del mat para que la estampa me quede lo mejor posible. Bueno, de este modo hago coincidir acá, me quede derecho y presiono, ¿sí? Sin que se me mueva, presiono bien. De esta manera evitamos el uso de acrílicos y garantizamos que la estampa nos quede nítida. De esta forma acá vemos, ¿sí?, ya estampado el rostro. Esta tinta es indeleble, por lo tanto la podemos utilizar con agua. Para colorear voy a utilizar este pincel recargable, pero recuerden que pueden utilizar cualquier pincel de acuarela y agua. Bueno, lo primero que voy a hacer es humectar de alguna manera la parte del rostro, ¿sí?, por donde yo quiero que esté la acuarela. Me gustan las imperfecciones que deja la acuarela justamente, y no quiero hacer un diseño realista, o sea, no quiero que tenga el color de pelo que normalmente le pondríamos a un rostro humano, sino ir jugando un poco con las pinceladas y haciéndolo un poco más divertido, ¿sí? En definitiva es una tarjeta, es una muestra de arte, un poco en miniatura, pero no deja de ser una forma de expresión. Que bueno, acá más o menos no quiero que dejen de notarse las pinceladas. Puedo dar unos tonos más oscuros en algunos lugares, y después ya voy a comenzar con la parte del pelo, ¿sí? Y ahí es donde voy a usar colores diferentes. Esto es una especie de color piel, pero más tirando al naranja. Bueno, al llegar a la parte del pelo, lo que voy a hacer es mojar la superficie, ¿sí?, con el mismo pincel. Mojo el lugar por donde iría, ¿sí?, la acuarela. Y ahí voy a empezar a jugar con los colores. O sea, si ven que, por ejemplo, como acá, o sea, cayó un poco más de agua de la que debería, simplemente con un papel, ¿ven?, ¿sí?, retiran acá un poco y pueden seguir trabajando. Bueno, entonces vayan trabajando en pequeñas porciones, van mojando el papel de acuarela y después, bueno, van colocando. Bueno, acá ya tengo más o menos húmeda toda esta parte. Este pincel, a medida que ustedes
presionan el pincel, va saliendo más o menos agua, ustedes controlan el flujo presionando. Y voy a empezar con rosa. O sea, me gustaba, o sea, me recuerda un poco a las sirenas que vienen en las muñecas para niñas. ¿Sí? Y ven cómo lo puedo ir extendiendo. ¿Okay? Acá fui adelantando toda la parte del pelo, ¿ven? Que tiene como 3 colores. Le puse algunas sombras en violeta y terminé con turquesa. Y ahora vamos a utilizar el Perfect Bird para darle color a la parte esta de las ramitas. Y lo que vamos a hacer es, tomamos el Perfect Bird, lo ponemos sobre nuestro craft sheet, ¿sí? Y agregamos un poquito de agua. De esta forma, con la ayuda del pincel, vamos a ir dibujando acá la parte donde estarían, digamos, las hojas. Okay. Esto me va a dar un tenue color verde y además algo de brillo. De esta forma, no sé si llegan, se ven que se ve más o menos el brillo. Bueno, de esta forma sí vamos dibujando la parte de las hojas. Acá ya tengo adelantada la parte de las hojas, ¿sí? Vieron más o menos cómo queda. Y voy a colorear algunas de las flores con este tipo de pinceles. Estos son los marcadores Distress, ¿sí? Que tienen 2 puntas. Hay una punta en forma de pincel, ¿sí? Y otra que es más como para escribir, es una punta plástica más fina. Voy a utilizar la punta de pincel, estos marcadores son acuarelables, y voy a empezar a colorear de alguna manera, ¿sí? Este tipo de flores más pequeñas, ¿eh? Sin darle demasiado color, porque justamente lo que quiero es después combinarlos con otros, que estos son los Faber Castell, los Big Brushes, que tienen también una punta en forma de pincel, y voy a hacer como unas pequeñas marquitas. ¿Sí? Y la ventaja de esto es que son acuarelables, o sea, tanto el Distress como el otro son acuarelables, entonces de alguna manera reaccionan con el agua y van dando un poco más de color a la tarjeta. Y este es un color bastante intenso. Lo que hice fue ponerle un poco de agua y dejar que la misma tinta se expanda, ¿ven? O sea, no sé si se llega a apreciar, pero bueno, quiero mostrarles acá, ¿eh? Si yo coloco acá, o sea, simplemente apoyando el pincel es como que la tinta se expande y se va mezclando. Bueno, lo mismo voy a hacer en el resto de estas flores pequeñas. Vamos a repetirlo una vez más. O sea, voy a poner acá un poco de agua en este pétalo, ¿sí? Donde tenía tinta Distress, y simplemente ven, apoyo y ven que de alguna manera se modifica y se expande la tinta. Para estas flores así que parecen una especie de flor de loto, lo que hice fue darle una base con acuarela, ¿sí? Utilicé un color más claro porque siempre tienen que probar los marcadores antes de utilizarlos en sus trabajos. Yo justamente probé este y no me gustaba mucho el amarillo, ¿sí? Así que bueno, decidí utilizar directamente acuarela. Y lo que voy a hacer entonces es utilizar el Perfect Bird, ¿sí? Que es el transparente, encima de mi flor. Entonces con el agua, ¿sí? Voy colocando en algunos lugares, y para darle el brillo voy a utilizar entonces el pincel y voy a darle unos toques de brillo, ¿sí? En los lugares que
que yo elija. Como todavía está húmedo, no necesito que mi trabajo esté demasiado mojado. No sé si se llega a ver acá, pero ven, en este lugar, por ejemplo, ¿sí? Se nota que hay un poquito más de brillo. Bueno, eso mismo voy a hacer con el resto de las flores del loto. Ahora voy a continuar, ¿sí? Con la parte del centro de las flores, y para esto voy a utilizar un marcador de Faber-Castell en amarillo, ¿sí? Simplemente voy a colorear acá la parte de estos centros, ¿sí? Que contrasta muy bien con el otro color. Y después voy a seguir con otro tipo de productos que son los policromos. Los policromos son lápices que son indelebles, o sea, no se vuelven a borrar. Y con esto es que voy a pintar esta especie de tacita que hay acá, o sea, voy a colorear así. ¿Sí? Y bueno, voy a completar el diseño. Y me gusta que de alguna manera se vean las rayas del lápiz. No quiero que quede tan perfecto, al contrario, sino que se vean más bien los trazos. Bueno, después esta parte de adentro, no sé si la voy a dejar en blanco o le voy a poner otro color, pero bueno, ya faltaría mucho menos para completar nuestra figura y pasar a la última técnica que vamos a utilizar. Para darle un poco de color a este fondo blanco, lo que voy a usar es una máscara, ¿sí? Y para eso me voy a ayudar de este tipo de hojas, ya las he mencionado antes, perdón por mis manos manchadas. Es una hoja de etiqueta, si puedo usar, esos son etiquetas autoadhesivas, también vienen de la marca Avery. Y lo que hacemos es estampar en este tipo de hojas y recortarlo. ¿Sí? Okay, yo acá lo tengo ya recortado, como ven, estuve probando. ¿Sí? Importante es que tienen que esperar a que nuestro trabajo esté seco antes de colocar la máscara. La idea es que, bueno, le retiran la parte que protege el adhesivo, ¿sí? Y no tiene que pegar demasiado, ¿sí? Es apenas para proteger todo lo que nosotros estuvimos dibujando. Yo estas gotitas las dejé afuera porque no es necesario que las cubra. Bueno, cuando ven que tienen mucho pegamento, lo que hacen es apoyarlas sobre la ropa y así le van retirando. Y hacemos, bueno, esto obviamente primero lo recorté. Y lo que vamos a hacer es colocarlo encima de lo que habíamos dibujado. Para darle un poco de color a nuestro fondo, lo que voy a hacer es usar este preparado, es el Perfect Pear, en color turquesa. Y bueno, pueden, ven, ir de alguna manera. Bueno, esto directamente lo pueden secar con la pistola de calor. Y más que nada sequen en las partes que están más hacia afuera. Y está bueno que se vea un poco el blanco también. Bueno, retiran el excedente del rollo. Terminan de secar y una vez que esté seco, entonces retiran la máscara. Así queda mi trabajo cuando le retiro la máscara. O sea, en algunos lugares, o sea, se nota bien el spray, ¿sí? La textura que da el spray. Y hay otros en los que se va integrando con el mismo dibujo. En lugares como acá, como en la parte interna donde está el asa de la taza, lo que hice fue, si ven acá, ya puse un poco de tinta, ¿sí? Y con el mismo pincel, ¿sí? Le fui dando algunos toques así en los lugares que ustedes ven que no llegó. ¿Sí? De esta manera vamos coloreando en zonas donde no pudimos llegar con la tinta. Bueno, una vez que esto está seco,
vamos a darle una especie de marco a nuestra figura. Y para eso vamos a utilizar la tinta Distress. Yo estoy utilizando la tinta Peacock Feathers, que es como una especie de azul verdoso, ¿sí? Y así, de esta manera, vamos enmarcando, ¿ven? Nuestra figura. ¿Sí? Acá es como que ya estos espacios en blanco es como que le dan un poco más de luz al trabajo, pero al mismo tiempo el borde así en azul verdoso es como que de alguna manera lo enmarca bien. Bueno, esto lo voy a colocar entonces encima de mi base, ¿sí? Que es esta. Lo voy a pegar y ahora les muestro el trabajo terminado. Acá les muestro entonces el trabajo terminado, ¿sí? Ya lo pegué a la base de la tarjeta. Bueno, como ven, se notan los brillos que le puse también un poco en el pelo y demás. Y acá tienen el trabajo terminado. Así que bueno, espero que lo pongan en práctica, que les guste y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.